Muy buenos días. Hoy continuamos estudiando el libro de Daniel y le voy a invitar a que lo busque en su Biblia y se ponga de pie conmigo para leer solamente un versículo de todo el capítulo y después vamos a ir leyendo el capítulo versículo a versículo. Si usted está por primera vez con nosotros o ve la transmisión por primera vez, le comentamos todos los fines de semana, estudiamos la palabra de Dios versículo a versículo, estamos estudiando el libro de Daniel y hoy llegamos al capítulo 6. Así es que si me acompaña de pie con su Biblia, te voy a describir lo que estaba pasando, lo que cuenta la historia de Daniel capítulo 6. Daniel es uno de los mejores servidores que tiene el rey. El rey le va a delegar más tarea, lo va a poner al frente de un equipo de trabajo. Sus compañeros lo comienzan a detestar porque él es buenísimo en todo, así es que buscan la forma de lastimarlo. No encuentran nada, excepto que Daniel todos los días abre la ventana de su casa y ora hacia Jerusalén. Así es que se les ocurre, van con el rey y le dicen: decrete usted que durante un mes, si alguien se atreve a orar a otro Dios o a adorar a otro Dios que no sea usted, sea arrojado a un foso de leones. Y el rey dice: me parece bonito. Cuando le dicen a Daniel, cuando Daniel se entera del decreto, cuando Daniel escucha que si vuelve a orar o a adorar a su Dios como lo hace todos los días abriendo la ventana y orando hacia Jerusalén, lo van a matar, Daniel hace lo que viene en el versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, ahí donde uno toma las decisiones más íntimas, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él lo hacía ya por costumbre, fue amenazado de muerte si lo volvía a hacer, y él decidió en ese momento renunciar a su propia vida con tal de no renunciar a su fe y a su Dios. Oremos un momento. Señor, en esta mañana te rogamos que este valor, esta convicción que hubo en el corazón de Daniel, exista también en nuestra mente y en nuestro corazón. Que estemos dispuestos a dejar cualquier cosa menos a ti. Que estemos dispuestos inclusive a dar nuestra vida, pero nunca a negarte, nunca a negar tu nombre, nunca negarte delante de nosotros, delante de nuestro rostro, delante de nuestro ser, delante de nuestros amigos, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestros vecinos, delante de nuestros hijos. Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, que este tipo de fe que se describe en Daniel capítulo 6 crezca en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Daniel fue amenazado para que renunciara a su fe y a su Dios. Y hoy vamos a ver cómo Daniel, en lugar de renunciar a su Dios y a su fe, decidió renunciar al miedo, a la duda, a su propia vida, con tal de confiar en Dios y cumplir con su voluntad. Al igual que Daniel, Jesús más adelante nos va a contar la Biblia. Dice el texto en Filipenses 2:7, renunció a sus privilegios divinos para venir a la tierra y cumplir la voluntad del Padre. Dios mismo, Jesús mismo, renunció a sus privilegios divinos, a la adoración, a estar bien en el cielo, para venir a la tierra, a caminar como usted y como yo, y cumplir con la voluntad de Dios. Hemos orado y vamos a decir hoy que la renuncia, la palabra renuncia y el verbo renunciar no es el más popular. Estamos en una sociedad donde se nos critica por renunciar. Se nos invita a seguir adelante, a luchar hasta donde sea. Pero hay un momento para cada cosa, dice el libro de Eclesiastés. Y hay momentos y ocasiones para renunciar. No estoy hablando de tirar raquetas a la gradería, como vimos de un tenista. Estoy hablando de renunciar a seguir compitiendo por la salud, por mi salud. Estoy hablando de renunciar a vincularme emocionalmente con cualquier otra mujer para poder estar solo con mi maravillosa esposa Pamela. Estoy hablando de renunciar tengo 3 opciones de carrera, voy a renunciar a estas 2 para optar por esta, que es la que más me gusta.
Estoy hablando de que quiero desarrollarme profesionalmente en este camino y entonces voy a renunciar a este trabajo porque quiero este otro que es mejor. Noten que no siempre renunciar está mal. Es que me hacen una invitación impropia y yo tengo que aceptarla o renunciar a ella, declinar a ella. Y entonces sí, es de valientes también, en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, renunciar. Mi Señor lo hizo. Filipenses 2, Él renunció a sus privilegios divinos. Renunció a algo que usted y yo nunca tendremos que renunciar. Y estando aquí en la tierra, después renunció a su propia vida. Y el libro de Hebreos dice que lo hizo con gozo porque sabía el gozo de lo que le esperaba después de morir. Después de ser torturado y morir en la cruz por usted y por mí. Él renunció a ciertas cosas, renunció hasta a su propia voluntad. Antes de ir a la cruz, ora y le dice al Padre, Padre, esto de morir así no es bonito, pero que no se haga mi voluntad. Renuncio a ella con tal de cumplir con la tuya. Y hoy vamos a estudiar versículo a versículo Daniel 6 para tratar de desarrollar esta disciplina, si se quiere, de la renuncia. Casi que como una disciplina espiritual. Cuando hablamos del ayuno, el ayuno es una disciplina de renunciar a ciertas cosas que son buenas por un cierto tiempo para dedicarme a algo mejor. Renuncio a comer durante un día para dedicarme a pensar en el Señor. La disciplina del silencio. Renuncio a la bulla, renuncio al radio, renuncio a hablar para guardar silencio y concentrarme en Dios. La disciplina del secreto, del servicio en secreto. Cuando voy a hacer algo, un bien en nombre del Señor y me abstengo de publicarlo en Instagram. ¿Por qué? Porque es solo con Dios. Tengo derecho a publicar lo que quiera, sí, pero renuncio a ese derecho que creo que tengo de publicar mi generosidad y cuán bueno soy porque quiero nada más el aplauso del cielo. Renuncio. Lo que el Señor le decía al fariseo del publicano. El publicano está ahí diciendo qué bueno que soy yo. Renuncia a eso. Si quiere decirlo, vaya, enciérrese en el cuarto con la puerta cerrada y ore a su Padre que está en lo secreto. Renuncia a exponer su fe. Renuncia a andarle contando a la gente qué tan bueno es. Renuncia a ciertas cosas. Por supuesto, también tenemos que renunciar a ciertos asuntos que sabemos que no van conforme a la voluntad de Dios. Renunciamos a ellos. Hace más o menos, yo tengo casado 10 años, hace más o menos 10 años, más o menos, ¿sí? Renuncié al cigarro, renuncié a seguir fumando. Y usted dice, pero usted es pastor hace más de 10 años. Eso no le importa a usted. Nada más piense que hace 10 años renuncié a seguir fumando. ¿Por qué? Por amor a mi esposa y por amor a mis hijos futuros. Y por amor a mis pulmones también. Pero por amor. Renuncié a algo que no me trae. Ahora, me gustaría decir que soy de esas personas que renunció al cigarro y hoy huele el tabaco y lo detesta. No. Tristemente no. Si se acuerdan de las fábulas del perrito que olía la comida y salía volando, ¿verdad? Algo parecido me pasa a mí, pero yo renuncié a eso hace tiempo. Y hoy cada vez que alguien fuma cerca mío no me da asco, sino que recuerdo, yo renuncié a esto para respirar mejor. Yo renuncié a esto para que mi familia esté mejor. Renuncio a cosas que sean buenas y a cosas que son buenas, no el cigarro, estoy hablando del anterior, a cosas que son buenas para optar por algo mejor. Y renuncio a todo lo que no me signifique ningún beneficio y que vaya en contra de la voluntad de Dios para poder seguirlo a Él. Aclarando de qué tipo de renuncia estamos hablando, ahora veamos el ejemplo de Daniel. Porque acabamos de ver en el versículo 10 que Daniel renunció a su propia vida. Dijo, se equivocaron, yo voy a seguir adorando a Dios, voy a seguir orando como lo he hecho. Si me quieren matar, me matan, pero yo voy a seguir con esto. No les voy a dar el gusto. Cuando Daniel llega a este punto, es porque él ya tenía por costumbre y dentro de su carácter renunciar a todo aquello que fuera en contra de la voluntad de Dios. Lo hemos visto a lo largo del libro. En el capítulo 1, Daniel renunció a contaminarse con la comida del rey. El versículo 8 del capítulo 1 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales, no me obligue a contaminarme. En el capítulo 2, Daniel renunció
a limitarse humanamente para interpretar un sueño desconocido. Le voy a servir a Dios y voy a renunciar a limitarme solo a mis capacidades humanas. El rey dice, vean, soñé algo, no sé qué soñé, vean a ver de qué se trata, interprétenlo, nadie lo logra. Entonces da una orden a su comandante en jefe y le dice, mate a todos. Y cuando llega a matar a Daniel, Daniel le dice, un toque. ¿Qué fue lo que pasó? Y el chavalo le cuenta y Daniel dice, ¿sabe qué? Yo me niego a morir de esta manera. Voy a ir de nuevo delante del rey. Y va delante del rey y le dice, denos un chance. ¿Para qué? Para hacer lo imposible. Porque no se puede adivinar el sueño. No se sabe ni siquiera cómo lo voy a interpretar si no sabe, si no sé. Pero él se rehúsa a servir a Dios desde lo humanamente posible. Y voy a comenzar a caminar sobre el agua, sobre lo imposible. Y le pidió tiempo al rey para poder interpretar su sueño que era imposible. Y después ora. En el capítulo 4, Daniel renunció a la idea de acomodar el mensaje de Dios a los intereses de otra persona. En Daniel 4:19 se lee, Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos cuando el rey Nabucodonosor le cuenta el sueño que tuvo. Daniel sabe la interpretación, sabe que le tiene que decir, vea, ese árbol grandísimo que va a ser cortado es usted. El que se comporta como animales dentro de un tiempo es usted. El que va a andar como un loco comiendo como un animal es usted. Y le tiene que contar esto. Y él sabe que es de parte de Dios. Y está atemorizado en sus pensamientos. Así es que el mismo rey le dice, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Y entonces Daniel le responde, ojalá que el sueño y su significado tuvieran que ver con sus enemigos. Y más adelante le dice, la interpretación del sueño, el decreto del Altísimo, que el Altísimo ha emitido contra su majestad, es como sigue. Usted será apartado de la gente, habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y más cosas. Él, como estamos llamados hoy, todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, ya sea aquí o en una red social, tenemos que renunciar a la idea de adecuar nuestro mensaje a los intereses de otras personas. Usted mismo como cristiano tiene que renunciar a la tentación de adecuar su fe a los intereses de otras personas. Más adelante en el capítulo 5, Daniel renuncia a la avaricia cuando le ofrecen riquezas por cumplir con su servicio. El rey le dice, según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura. Esto es, te voy a vestir como si fueras un rey. Te pondré una cadena de oro en el cuello. Te nombraré tercer gobernante del reino. Y él le dice, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Renuncia. ¿Por qué? Porque no está sirviendo a cambio de ganancias deshonestas. Él va a hacer lo que tiene que hacer, punto. Él tiene su salario, él tiene punto, y él va a hacerlo. Lo mismo hizo Melquisedec cuando Abraham viene a darle, tome todo, y Melquisedec le dice, no, una décima parte. Tenemos que renunciar también a ganancias deshonestas. Así es que cuando venimos al capítulo 6 y vemos con Daniel con una decisión tan firme como esta, no es que se le ocurrió de un día para otro. No es que él le hace frente a una crisis de fe de repente, de la nada. No. Es que el corazón, el espíritu de Daniel ha sido formado con el paso del tiempo, a partir de pequeñas, grandes renuncias. ¿Por qué? Porque la primera que él hace, cuando decide renunciar a contaminarse con la comida del rey, no tenía por qué hacerlo, ¿cierto? Fue una decisión, simplemente una convicción. Dijo, no, yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. No estaba con una espada en el cuello. Lo decidió voluntariamente. ¿Okay? Así es que así llegamos al capítulo 6. Pero aún antes de que él renuncie a su vida, abriendo la ventana y volviendo a orar como siempre lo hace con Dios, en el capítulo 6 vemos que ya había renunciado a otras cosas más. En primer lugar, vemos que renuncia a la venganza. Versículo 1 y versículo 2. Para el control eficaz de su reino,
Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores. Uno de ellos era Daniel. ¿Para qué era? Para el control eficaz del reino. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Daniel está cuidando los intereses del reino que los tiene exiliados, que los secuestró, que los llevó afuera de su tierra. Está cuidando los intereses del gobierno que destruyó su país, que destruyó el templo. Está cuidando los intereses de alguien que le ha lastimado. Y esto solo es posible si primero renuncio a la venganza. Si primero renuncio a lastimar a mi enemigo. ¿Se acuerdan que el Señor nos llama a amar a nuestro enemigo? Bueno, amar a nuestro enemigo no es simplemente renunciar a hacerle daño. Renunciar a hacerle daño es renunciar a hacerle daño. Eso no es amar. Amar, tal como lo define Juan, en 1 Juan 4:10 es esto. Él dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así es que el amor de Dios, según este texto, esta definición de amor en 1 Juan 4:10, no es que simplemente voy a abstenerme de hacerle daño, o es que simplemente voy a sentir algo bonito. No es que el Señor, no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el cielo diciendo cómo los queremos, cómo los amamos. No les vamos a hacer ningún daño. ¿Cómo los amamos? La Biblia dice que el amor es diferente. Dicen, aman tanto al ser humano que no merece ser amado, que uno de los tres decide, yo bajo, y ya lo hemos leído, yo renuncio a estar aquí en la gloria para poder hacer bien a este montón de pecadores que van para el infierno, que no creen en nosotros y que no nos aman, que blasfeman en contra de nosotros, que no hacen la voluntad de Dios. Eso es amar al enemigo. Y eso solo es posible cuando renuncio a la venganza, cuando renuncio al derecho que creo que tengo de venganza. Pero Daniel además renuncia también a la mediocridad, versículos 3 y 4. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces noten, Daniel no solamente, ok, estoy obligado a hacer esto, lo voy a hacer. No. Seguramente a ver, él no tenía a Pablo, pero habría dicho amén cuando Pablo decía, si hago lo que me toca, soy un inútil porque simplemente hago lo que me toca. Pero Daniel es diferente. Daniel dice, ok, ¿por qué lo voy a tratar bien? Bueno, ya renuncié a la venganza, lo voy a tratar bien entonces, pero lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con excelencia. Entonces lo buscan a Daniel para ver de qué lo critican y no encuentran absolutamente nada. No encuentran de dónde asirse, no encuentran nada. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él renunció a la mediocridad. Además, en tercer lugar, en este capítulo, Daniel renunció a ocultar su fe. Versículo 5. Dice así, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Ahora, noten que no están criticando a Daniel por ser pandereta, por robar diezmos, por anunciar que si usted se hace cristiano todo va a estar bien. No lo están acusando por ser homofóbico, transfóbico o antivacuna. No. Lo están acusando de adorar a su Dios. De adorar a su Dios. Y es evidente para todos que él adora a Dios, que él es cristiano. El más hermoso de los piropos religiosos que alguna vez me han hecho, estaba trabajando en un lugar de un ambiente no cristiano y una persona me dijo,
en su lenguaje, me dijo, usted es como esas personas que van a las iglesias, ¿verdad? Y yo le decía, ¿qué significa eso? Y dice, es que usted es un poco diferente a todos los demás. El mejor piropo que me han dado en toda la vida. Y no era por decirle a nadie que tremendo, amén, etc. Nada. Simplemente por no ocultar nuestra fe. Qué tentación hoy, qué tentación hoy, qué tentación hoy de ocultar nuestra fe, de acomodarnos a otras cosas. Conozco a alguien, amo mucho a esta persona, trabaja en un ambiente hostil al cristianismo y a los principios y valores cristianos, y está esperando para el día en que le hagan una pregunta, porque le van a hacer la pregunta. Y esta persona ya está lista para decir, vea, sí, yo soy cristiano, no comulgo, por decirlo de alguna forma, con esta forma de pensamiento particular, pero respeto. Y espero que así como se me pide respeto para esta posición, también respeten mi creencia cristiana. No estamos dispuestos a negociar. Hace muchos años estaba en la Universidad de Costa Rica, empezando la carrera de psicología, ya era pastor, y ahí estaba con el grupo de la noche, todos éramos gente ya grande, con una segunda profesión, y entonces a la profesora se le ocurrió decir, ok, van a decir no solamente por qué están estudiando esto, sino en qué estudiaron primero, a qué se dedican y por qué quieren estudiar esto. Estoy en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el edificio viejo que olía a marihuana, y tengo que decir a lo que me dedico y lo que estudié. Y estoy ahí maquinando, ¿qué digo? ¿Cómo digo? Estudios del cercano Oriente Antiguo, de hace 2000 años, es lo que voy a decir, porque lo que voy a estudiar era teología. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? Que me dedico a la formación integral de la gente, porque soy pastor. ¿Qué digo? Así es que me animé y dije, sí, yo estudié teología, soy pastor en una iglesia evangélica y creo que la psicología me va a ayudar un poquito más a hacer mi trabajo. Así como están ustedes, se quedaron ellos. En hielo, silencio sepulcral. Y sí, después de esto tuve ¿qué? Bullying cristiano, sí, bullying cristiano. Fui criticado fuertemente por algunos compañeros. El que más me criticaba, una noche me persiguió al parqueo. Yo estaba asustado. Y me persiguió al parqueo, a mi carro, y me dijo, ¿yo puedo hablar con usted un momento? Y yo, oh, Dios mío santo. Y comenzó a contarme su historia de violencia doméstica, y cómo su esposa lo golpeaba, y cómo su esposa lastimaba a su bebé, y cómo él salía corriendo del trabajo para agarrar a su hija y llevarla donde su mamá para que la mamá la cuidara mientras él venía a estudiar. El que más criticaba al pandereta. Y yo decía, gracias Dios, porque no ocultar mi fe no me ayudó a mí, pero sí lo ayudó a él. Esta persona decía, a ver, todos los martes a las 7 de la noche, Ana Leonor Jiménez, la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica, dirige un Facebook Live a las 7 de la noche en el Facebook Live en el Facebook de Enfoque a la Familia. Y teníamos que hablar del Día de la Mujer. Y decía, ¿qué hablamos? ¿Y cómo lo hacemos? Y al final hicimos una entrevista muy linda donde Ana Leonor decía, es que yo le tengo que decir a las mujeres que está bien que tengan hijos, que está bien que se casen, que está bien que trabajen, que está bien que si quieren trabajar alguien más cuida a los hijos porque nos toca, que está bien tener hijos. ¿Por qué? Porque hoy lo popular es diferente. Hoy atiendo en consejería matrimonial a cualquier cantidad de parejas que nos dicen, vean, yo vengo con usted, que sé que es pastor, porque en cualquier otro lugar nos van a decir que nos divorciemos. Y así es. Y Ana Leonor nos decía, es que si nosotros nos callamos, damos más aire para que las voces que no hablan la voluntad de Dios y la verdad de Dios se escuchen más alto. Y si alguien le está diciendo a las mujeres, a las adolescentes, a los hombres, a quienes sean mentiras, pues ¿quién va a hablar si nosotros nos callamos y ocultamos nuestra fe? Por supuesto, no es fácil. Pero Daniel decidió
renunciar a la posibilidad de ocultar su fe. Y finalmente, Daniel renuncia a su propia vida. Versículos 6 al 10. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no será revocado. El rey Darío expidió el decreto, lo puso por escrito. Versículo 10. Y cuando Daniel se entera de la publicación del decreto, es decir, que si vuelve a su casa, a abrir la ventana, a orar hacia Jerusalén, lo van a matar, Daniel tiene que tomar una decisión. Y ya lo hemos leído. Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Estos enemigos de Daniel sabían que Daniel iba a morir de una u otra forma. Daniel iba a morir físicamente si hacía esto, pero iba a morir espiritualmente si no lo hacía. Y Daniel sabía: yo no me podría volver a ver al espejo si hago esto. Yo no me podría volver a ver al espejo si renuncio a mi fe. Yo no podría amarme y seguir respetándome a mí mismo si renuncio a mi Dios. Y así es que tiene que escoger: ¿renuncio a Dios o renuncio a mi vida? Daniel entra en su casa, abre la ventana y renuncia a su vida y adora a Dios. Igual que Jesús. Voy a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El compromiso se nota en aquellas cosas a las que le decimos que no. Aquellas cosas a las que renuncio por obtener algo mejor. Daniel renunció a su propia vida porque su compromiso era más grande que el amor a su propia vida. Daniel renunció a su vida porque quería algo mejor. Sabía lo que le iba a pasar. Él sabía: yo voy a volver a abrir la ventana, voy a volver a orar y estos chavalos van a estar ahí y le van a ir a decir al rey que me echa a los leones. Pero no puedo dejar de adorar a mi Dios. No voy a renunciar a adorar a mi Señor. Y me encantaría decir que después de esto todo fue maravilloso, pero no. Todos sabemos lo que le pasó a Jesús cuando renunció a sus privilegios divinos y vino a la tierra. Desde su primera predicación en Lucas 4 ya lo querían matar. Sus hermanos, cuando se dan cuenta que lo quieren matar en Jerusalén, le dicen: Jesús, ¿no querés ir a Jerusalén? En algún momento lo trataron de loco, lo trataron de blasfemo, lo trataron de lunático, hasta de endemoniado lo trataron. Y al final, la misma institución que Dios mismo había instaurado, que era la religión judía, termina juntándose con la cuna de todo lo demoníaco y pagano que es el Imperio Romano, y hacen equipo para matar al Hijo de Dios. Así es que cuando renuncio a ocultar mi fe, no significa que todo el mundo me va a decir que chiva. Renuncio a algo para seguir la voluntad de Dios, no significa que todo va a salir bien. De hecho, cuando renunciamos, pasan cosas impresionantes. En primer lugar, cuando renunciamos, el enemigo se nos viene encima. Se nos viene encima con una hambre feroz.
Alguien decía, un pastor bien pandereta, a mí me encanta escucharlo, decía, si usted no está peleando con el diablo, significa que está en paz con el diablo. Si el enemigo no lo está molestando, es que usted no lo está molestando a él. Y cuando renunciamos para hacer la voluntad de Dios, ese león rugiente que busca a quien devorar, comienza a rugir y a perseguirnos y comienza a armar sus artimañas y a ver de qué manera nos fastidia la vida. Así es que Daniel renuncia y el enemigo se le viene encima. Versículo 11 al 15. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Estos hombres tienen aquí una oportunidad de oro. Estos hombres saben que Daniel ya sabe el decreto. E igual lo ven adorando a su Dios. Y tenían el momento. Era un encuentro con Dios lo que ellos estaban teniendo en ese momento. Un encuentro con Dios. Y podían volver a ver a Daniel y decir, aquí hay algo que no funciona. ¿Por qué él sigue adorando a Dios y sabe que lo van a matar? ¿Por qué? Y ellos podían reaccionar a este impulso de Dios, pero decidieron seguir con su plan. Versículo 12. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto según entendimos? Todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. Y el rey dijo, el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Pues fíjese, don rey, que Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El enemigo se nos viene encima cuando decidimos renunciar. Quisiera honrar la memoria de un buen amigo hoy. Él, víctima de violencia doméstica, un hombre bueno, amado por mucha gente, por prácticamente todos los que lo conocían, excepto por su esposa. Violentado, humillado, agredido físicamente, irrespetado de 1000 formas. Y él no sabía cómo renunciar a esta agresión que estaba recibiendo. Como no sabía cómo renunciar a esto, se malenredó con otra persona. Y terminó cometiendo infidelidad. Y ahí, en el lugar, él reacciona y dice, yo no soy así, yo no soy así. Así es que primero renuncia a esta relación extramarital y le dice, ¿usted sabe que yo no soy así? ¿Usted sabe que yo no soy así? No puedo seguir con esto. Y renuncia a esto. Pero en ese mismo momento se encuentra con Dios. Y Dios le ilumina y dice, pero tampoco puedo con esto. Y viene con su esposa y le dice, mira, yo te fallé varias veces porque te fui infiel, pero además he sostenido tu agresión hacia mí durante más de 5 años. Y yo hoy renuncio a eso. No estoy renunciando al matrimonio, pero sí renuncio a volver a ser agredido, a ser lastimado, a ser humillado, a ser despreciado, a ser tratado como alguien que no vale. Y tengo que renunciar a esto, porque si no el matrimonio no va a funcionar y yo voy a volver a irme. Renunció a esto. Y a mí me encantaría decir que la historia después fue hermosa, pero no. Porque él renunció a esto, pero la esposa no renunció a esto. Lo siguió lastimando, agrediendo, insultando, ofendiendo, insultando, mandándolo al infierno literalmente. Y entonces este señor le dice, bueno, yo voy a poner por escrito lo que usted ya hizo, lo que hemos hecho. Y se divorció. Y la esposa no entendía y no comprendía.
Y después de esto fue criticado por panderetas y no panderetas hasta decir basta. ¿Por qué? Porque no es común que un hombre se divorcie por violencia doméstica. Nuestro sistema es tan machista que no es común esto. No es común esto. Pero él renunció a esto. Él renunció a ser tratado como si él no valiera. Y conforme a la palabra de Dios en 1 Corintios, renunció a seguir con alguien que lo trataba como si esa otra persona fuera un no creyente. Se comportaba como alguien que no creía en Dios. Y él renunció a seguir con esta persona. Pasó por un proceso de restauración personal, de restauración emocional. Y unos meses después, pasado el tiempo, se da el chance de volver a amar, de dejarse amar y construir una relación hermosa. Pero además de eso, en un buen tiempo, en un buen momento, tenía una oportunidad laboral interesante, muy interesante, que le iba a significar seguir con su trabajo tiempo completo y además involucrarse en esta otra cosa tiempo completo, y se veía muy hermoso, pero ya era grande, ya tenía sus 30 y resto, y entonces vino con su mentor en la empresa y le dijo: vea, yo no puedo. Pero ¿cómo se te ocurre si esto es buenísimo? Y le dijo: sí, pero vea, esto significa no tener vida por los próximos 10 años. Y para los próximos 10 años, yo quiero pasar tiempo con mi papá, yo quiero pasar tiempo con mi mamá, yo quiero casarme y yo quiero tener hijos. Y eso es para mi vida en los próximos 10 años. Así es que si solo me quedaran 10 años de vida, yo los quiero dedicar a esto. Así es que renuncio a esto. Su mentor le dijo en la empresa: si yo hubiera tenido la convicción que vos tenés respecto a la familia del matrimonio, yo también hubiera renunciado en ese momento. Que te vaya genial. Yo haría exactamente lo mismo que vos. Así es que se dedicó a vivir con todo lo que podía, con su pareja, con su hija adoptiva, a estar con su papá, a estar con su mamá. Lo que él no sabía es que menos de 6 meses después de tomar la decisión de renunciar a esto, el Señor le iba a llamar a su presencia. Y un hombre que los últimos años de su vida vivió disfrutando la bendición de renunciar a lo que está mal, a lo que yo he hecho mal, de renunciar a una condición de maldad en la que otras personas quieren que yo viva, y de renunciar al plan que otras personas tengan para seguir el plan que él decía es una convicción de Dios, que tengo que dedicarme a mi familia y a mis hijos. Si no hubiera renunciado a esto, se habría perdido su vida. No solamente la física después, sino su vida se hubiera opacado. Si usted tiene que renunciar para algo mejor, si usted tiene que renunciar a algo que no es la voluntad de Dios, es mi oración que el Espíritu Santo le dé convicción, aún sabiendo que no va a ser fácil, porque él renunció, pero no le fue fácil. Además, cuando renunciamos, el enemigo parece ganar. A mi amigo, la gente pensaba que el enemigo había ganado. ¿Por qué? Porque él no había seguido en este matrimonio que ya estaba destruido. A Jesús, la gente pensaba que el enemigo había ganado porque Jesús estaba en la cruz. Cuando él estaba ahí triunfando, dice la palabra de Dios, triunfando. Y con Daniel, el enemigo parecía haber ganado. Versículo 16, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y ahí debería terminar la historia, pero no es así. Porque cuando renunciamos, también quedamos completamente dependientes de Dios. Cuando renunciamos a lo que no está bien para hacer la voluntad de Dios, quedamos en manos de Dios. Es Mateo 6:33 que dice: busquemos el reino de Dios, su gobierno, su justicia, qué es lo que Él quiere que yo haga, y hacerlo con todas las ganas posibles, y de todo lo demás se va a encargar Él. Igual que lo vimos hace unas semanas con los muchachos en el foso de los leones. Es que aunque no lo haga, sabemos que puede salvarnos, pero aunque no lo hiciera, igual no vamos a renunciar a Él.
pero pareciera, ¿verdad? Que la cosa se pone difícil, que el enemigo gana, pero Dios se hace presente y quedamos a su disposición completamente, quedamos dependientes de Dios. Voy a leer del versículo 16 al 20. Entonces el rey animaba a Daniel y le decía, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio, pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó, fue al foso de los leones. Ya cerca lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves, salvarte de los leones? Es que quedamos completamente dependientes de Dios y se hace evidente para todo el mundo que si algo se puede sacar de esta situación complicada, es Dios. Por eso el rey le dice a Daniel, Daniel, que su Dios lo ayude porque no hay otra forma. Y por eso se acerca y le grita, Daniel, su Dios lo pudo ayudar. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. De tal forma que si algo bueno pasó, para todo el mundo es evidente que fue Dios. Para todo el mundo es evidente que fue Dios. Por eso en Mateo 27:43, la gente que está ahí gritando le dice, en Dios confía, pues que lo libre Dios ahora. Si de verdad lo quiere, ¿no? ¿Acaso no dijo Dios? ¿Acaso no dijo yo soy el Hijo de Dios? Están recitando el Salmo 22. Sin saber están profetizando. Que en efecto Jesús estaba quedando completamente dependiente de Dios en la cruz y que 3 días después resucitó. Y para todos era evidente, fue súper evidente, lo humillaron tanto en público que era evidente que si él podía salir era solamente por Dios. Y así fue, no se bajó de la cruz, pero salió de la tumba. Más impresionante aún. Isaías 42, 18-20 dice, haré brotar ríos en las áridas cumbres, manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua, el sequedal en manantiales. Estoy leyendo de Isaías 42, versículo 18. Versículo 19. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivas. En áridas tierras plantaré cipreses, junto con pinos y abetos. ¿Para qué? Para que la gente vea, para que la gente sepa, considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Cuando quedamos en una situación en la que ya no podemos hacer nada, decía alguien, estamos en el lugar perfecto para ser testigos de un milagro de parte de Dios. Porque cuando ya no podemos hacer absolutamente nada, quedamos completamente dependientes de Él y Él se va a manifestar de tal forma que va a ser evidente para todos los demás que ha sido Dios, que no he sido yo, que no fue otra persona, que ha sido Dios. En este caso, si Daniel salía de ese foso de los leones, era evidente que era Dios. Así es que, si usted tiene que renunciar a algo, renuncie. Sepa que no va a ser fácil. Pero Dios se va a presentar. ¿Qué pasa después de la renuncia? ¿Qué pasa después de que hemos ejercitado esta disciplina de renunciar por algo mejor, por la voluntad de Dios y la cosa se pone difícil? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, Dios envía ayuda sobrenatural. Versículo 21-22. ¡Que viva su majestad! Por siempre, le gritó Daniel desde abajo. Mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. A alguien Dios le está hablando hoy y le quiero decir, Dios cerrará la boca de los leones. Dios va a cerrar la boca de los leones, de sus enemigos, de los que lo persiguen, de los que hablan mal en contra de usted, de los que buscan su destrucción y la de su familia. Dios cerrará
la boca de los leones. Pero no solamente eso, Dios también hace justicia. Versículo 23 y 24. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Versículo 24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que lo arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Noten esto. A ver, así como dije que Dios cerrará la boca de los leones, quiero decir sobre todos nosotros, Dios hará justicia, Él se encargará de tratarnos con justicia y con misericordia. Porque no nos va a pagar conforme a nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz. Pero si alguien nos trata con injusticia, Dios nos va a recompensar, Él sabrá cómo hacernos justicia. Y va a hacernos justicia de una forma impresionante, como decía Isaías, de tal forma que la gente va a volver a ver y dice, sí, no, es definitivamente Dios el que está haciéndole justicia. Y a nuestros enemigos, de eso se encarga Dios. Note que Daniel no es el que pide, vea, le puedo pedir algo, don rey, usted puede echarlo, ¿sabe? No, Daniel no fue el que pidió eso. De la justicia de mis enemigos se encarga Dios. Y lo que tengo que pedir es que Dios también les tenga misericordia. Dios hará justicia. Y finalmente, no, falta más. Ya casi finalmente. Además de que Dios envía ayuda sobrenatural y Dios hace justicia, Dios es glorificado también. Versículo 25-27. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es un Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. ¿Quién dice esto? El mismo que ordenó que Daniel fuera echado a la fosa de los leones. Dios es glorificado. Él va a usar hasta las estrategias de mi enemigo para bendecirme la vida. Él va a usar hasta aquello que fue planeado para nuestro mal. Él lo va a tomar y lo va a usar para nuestro bien. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hasta los planes del enemigo operan para nuestro bien. Si la Biblia es cierta, en Romanos 8:28, en todas las cosas, Dios opera, Dios trabaja, Dios actúa para el bienestar nuestro. Así es que si alguien planea en su contra, usted tiene que saber, algo bueno está Dios haciendo a través de este plan, por más feo que se vea, por más difícil que se vea. Y ahora sí, finalmente, si usted renuncia y pasa la prueba, y Dios se atraviesa y se glorifica, trae ayuda sobrenatural, se encarga de poner justicia, Él es glorificado. Finalmente, si renunciamos, somos prosperados. Versículo 28 dice, así fue como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Juan el apóstol le decía al pastor de la iglesia, a don Gallo, le decía en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Yo creo que es tiempo de renunciar para optar por algo mejor. Usted renuncia a lo que no es de Dios. Sepa que el horno va a estar caliente. Sepa que los leones van a estar hambrientos. Pero de alguna forma Dios va a enviar su ayuda. De alguna forma sobrenatural que va a ser evidente para todos, Él se va a presentar. De alguna forma, este señor empresario que yo admiro mucho también, orando, un buen día el Señor le dio convicción y dijo, Señor, renuncio a esto. Esto es tuyo. Si vos querés que yo siga administrando este negocio, vos me lo vas a seguir dando. Si ha llegado el tiempo de que lo administre otra persona, pues también acepto esa voluntad. Renuncio a esto. Renuncio por completo. Y en el momento en que renunció,
Dios se glorificó. Ya está glorificándose. Alguno, alguna, todos estaremos expuestos eventualmente a la decisión de la renuncia. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la justicia de Dios y vamos a ver cómo Él termina prosperándonos. La renuncia comienza a prosperarnos espiritualmente y después todas las cosas, como dice Mateo 6:33, simplemente se van dando por añadidura. Nos ponemos de pie para orar. Bendito Dios, iniciamos pidiendo que la convicción que había en Daniel para poder renunciar a su propia vida, con tal de seguir adorándote y honrándote, esa convicción que también hubo en Jesús, que pidió, Señor, que no se haga lo que yo quiero, que sea lo tuyo, tu propósito, por más difícil que sea. Esa convicción que hubo en los 4 amigos. No vamos a renunciar a Dios, vamos a seguir. Esa convicción que tiene que haber en nosotros, esa convicción que hubo en mi amigo, de renunciar al dolor, de renunciar a la violencia, de renunciar a su propio pecado, de renunciar a lo que parecía una buena oportunidad para seguir tu plan en la convicción que le habías dado. Esta convicción que hubo en Ana Leonor de renunciar a quedarse callada y poder dar un mensaje relevante para las mujeres de Costa Rica. Esta convicción de renunciar a ocultar nuestra fe. Esta convicción de renunciar a las relaciones impropias que no nos traen bien. Esta convicción de renunciar a todo aquello que no sea tu voluntad. Esta convicción de renunciar inclusive a algunas cosas que siendo buenas nos impiden alcanzar lo mejor para ti. Solo te pido, Señor, que nos des convicción y certeza de estar en tu voluntad y en tu propósito, para que de ahí nazca el valor para renunciar a lo que tenemos que renunciar. En el nombre de Jesucristo. Que esto sea sobre todos y todas que escuchamos hoy la transmisión o de cualquier persona que ve la grabación de este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén.